Hoy, en Redacción Médica, contamos con Fernando Valpuesta, director de la Unidad de Gastrointestinal y Neurociencias de Takeda. Con él abordaremos la importancia de la medicación en las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En este sentido, hablaremos de Elvanse, la nueva opción terapéutica de Takeda. Además, Valpuesta señala los problemas que hay en el diagnóstico de este trastorno y cómo el COVID-19 ha puesto sobre la mesa la salud mental. Por último, el experto reflexiona sobre los avances de la neurociencia en estas dos últimas décadas. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por concedernos esta entrevista a Redacción Médica. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí hoy con vosotros. Bueno, ¿cómo de importante es que las personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad tomen medicación y en qué puede mejorar su vida? Sí, vamos a ver, el TDAH, como se reconoce por sus siglas, pues cursa con síntomas como la hiperactividad, la inatención, la impulsividad, y de alguna forma tiene un impacto sobre la vida de los pacientes, afectando pues, sus capacidades, sus conductas y particularmente su salud emocional, ¿no? Entonces, uno de los objetivos fundamentales es poder detectarlo cuanto antes y empezar a tratarlo, ¿no? Normalmente se toma una decisión sobre el tratamiento farmacológico, que siempre está en manos de un especialista, digamos, un experto que conoce perfectamente cómo abordar esta enfermedad. Y a partir de allí, no solamente es la terapia farmacológica, sino también pues, otro tipo de aproximaciones que debe tener ese experto, ese especialista, para mejorar, obviamente, lo que es el pronóstico de la enfermedad y cómo este paciente interactúa, pues, obviamente, con sus familiares y en su día a día. Hay un puntito un aspecto que es fundamental, ¿no? El tratamiento tiene que ser individualizado y los expertos tienen que pues, hacer que esta intervención multimodal sea la mejor forma para abordar esta enfermedad. ¿El tratamiento debe ser individualizado para cada paciente? ¿Por qué? El especialista tiene que basarse en un conjunto de características y circunstancias que tenga cada uno de esos pacientes, estableciendo pues obviamente una pauta que sea personalizada, adecuada a las necesidades de ese paciente, que considere pues, la intensidad de los síntomas, por un lado, el contexto familiar y social, las comorbilidades que pueda tener y los trastornos psiquiátricos asociados. De esa forma, cuando tiene el tratamiento multimodal, es decir, que se considera la opción farmacológica, también debe acompañarse pues, terapia cognitivo-conductual y psicoeducativa. Ahora que ha mencionado a los adultos, ¿el TDAH se mantiene también en muchos adultos? ¿Y cuáles son las diferencias entre tener este trastorno en niños o tenerlo cuando se es adulto? Pues mira, hay distintas publicaciones que hablan sobre esto. Se dice, digamos, el consenso general es que aproximadamente un 50% de los pacientes niños continúan en su edad adulta con la enfermedad, ¿no? La enfermedad se manifiesta en la edad adulta quizás de una manera distinta a como lo hacen los niños, ¿no? Incluso existen diferencias, esto es interesante, entre niños, niñas y mujeres y hombres, ¿no? Habitualmente, yendo a la parte infantil, ¿no? Las niñas y adolescentes suelen ser habitualmente más inatentas, calladas, introvertidas. Y claro, esto hace que pase desapercibido al momento de establecer el diagnóstico, ¿no? Eso, pues evidentemente tiene unas consecuencias a la hora, en el momento en que se diagnostica la enfermedad. Sin embargo, en los adultos disminuyen los síntomas como la hiperactividad, ¿vale? Estando mucho más, es mucho más, digamos, se observa mucho más la dificultad para concentrarse, cursan con muchísima desorganización, dificultad a la hora de acabar proyectos o incluso de gestionar el tiempo, ¿no? Y esto obviamente afecta la funcionalidad de los pacientes, ¿no? Y generando ya en la edad adulta dificultades en el entorno laboral, ¿no? ¿Y qué relación tiene el TDAH con trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad o el consumo de sustancias psicoactivas? Hay bastantes publicaciones, ¿no? Y en España y luego en otros países de nuestro entorno, ¿no? Se dice que aproximadamente un 70% de los pacientes adultos con TDAH tiene una comorbilidad asociada, ¿no? Se estima que aproximadamente el 50% de los pacientes diagnosticados de TDAH puedan presentar un trastorno de uso de sustancias, es decir, que el TDAH aumenta, digamos, el riesgo de desarrollar estos trastornos. Y hay un punto importantísimo aquí, que es no solamente que aumenta este riesgo, sino que además el inicio en el uso de sustancias es en edades más tempranas, ¿no? También en estas distintas publicaciones se habla
que los trastornos de ansiedad son más habituales en pacientes adultos con TDAH, con una prevalencia que va en un rango entre un 25 y un 50%, e incluso la depresión, y que se estima que los pacientes con TDAH pueden estar en un rango entre un 20 y 50%. La parte, digamos, positiva de todo esto, dentro de todo esto que he hablado, es que hay también distintos estudios que demuestran que el tratamiento general, especialmente el tratamiento farmacológico, reduce el riesgo de presentar, digamos, estas consecuencias, digamos, adversas y graves en la vida del paciente. Y hablábamos antes de los no diagnosticados. ¿Hay muchos casos de TDAH no diagnosticados y con qué otras patologías puede confundirse? Sí, mira, igualmente en las publicaciones epidemiológicas se habla de este tema. Hay un infradiagnóstico generalizado en nuestro país y también en los otros países del entorno, particularmente en adultos. Y uno de los motivos fundamentales es porque puede coexistir con otras patologías psiquiátricas, ¿no? Y incluso los síntomas llegan a coincidir con otros trastornos como los que he comentado anteriormente, como la ansiedad, la depresión, incluso el trastorno bipolar, y esto hace que se enmascare el diagnóstico adecuado del TDAH. Existe, evidentemente, a pesar de haber una base fisiopatológica en este tipo de trastornos que están infravalorados, y a veces son completamente ignorados. Uno de los pilares fundamentales aquí, pues, como hemos visto, es lograr que se reconozcan de una forma clara, precisa, meridiana, pues obviamente que muchos de estos digamos, trastornos pueden ser estar vinculados con el TDAH. Entonces hay que prestar muchísima atención a la ansiedad y la depresión, porque en muchísimos casos puede haber un TDAH no diagnosticado, particularmente en los adultos. Y obviamente, si no está diagnosticado, no está tratado correctamente. En cuanto al tratamiento, al abordaje de este trastorno, ¿es dispar dentro de los servicios autonómicos de salud? Bueno, a ver, en las comunidades autónomas, en general, es necesario que haya pues, un aumento tanto de los recursos humanos, materiales, para poder atender adecuadamente a las personas con TDAH, ¿no? Cada servicio de salud debería tener pues, una estrategia integral de ayuda a los pacientes, políticas pues, específicas y protocolos que integren pues, de alguna manera los distintos ámbitos con el fin de facilitar la integración social, escolar y laboral, ¿no? de estos pacientes. Creo que uno de los mayores problemas en la atención que tienen los pacientes con TDAH en el Sistema Nacional de Salud es la falta de continuidad en los servicios sanitarios. Lo que se llama la transición, que es el paso de la infancia a la adolescencia y luego a la edad adulta. Muchos de estos pacientes se pierde pues, el seguimiento y de alguna manera uno de los objetivos es lograr que continúe siendo esta enfermedad debidamente abordada a lo largo de la vida de los pacientes, desde la infancia, la adolescencia y hasta la edad adulta. ¿Y cómo ha sido el abordaje de este trastorno durante la pandemia y qué limitaciones ha supuesto para estos pacientes la saturación que ha provocado el COVID-19 en nuestra sanidad? Vamos a ver, como muchas enfermedades crónicas, pues evidentemente la pandemia ha tenido un impacto significativo, ¿no? Y yo creo que en la salud mental lo hemos visto pues muy marcado, ¿no? Yo creo que aunque las herramientas digitales han ayudado de alguna manera a permitir la continuidad de las consultas y el esfuerzo que han hecho muchísimos profesionales sanitarios en este sentido ha sido extraordinario, logrando mantener no solamente la asistencia médica adecuada, sino también que los tratamientos se mantuviesen en el tiempo. Está claro que cada día escuchamos muchas más noticias sobre la salud mental. Creo que la pandemia ha acelerado este reconocimiento, ¿no? Y el TDAH, y particularmente el TDAH en adultos, se ha despriorizado frente a otras patologías psiquiátricas que son mucho más llamativas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, pues evidentemente hemos experimentado en general en el sistema sanitario una saturación por el COVID, ¿no? Y obviamente esto ha tenido consecuencias clarísimas en el retraso, sobre todo del diagnóstico de los pacientes. Por tanto, ya lo que hemos comentado anteriormente, que es una enfermedad infradiagnosticada, pues con circunstancias particulares como las que estamos viendo actualmente con el COVID, pues obviamente ha habido un retraso en el diagnóstico. ¿En qué punto está España en el tratamiento de este trastorno respecto al resto de países europeos?
A ver, España se encuentra por debajo de la media europea en cuanto a inversión en salud mental, ¿no? Lo que nos da pues, claramente una idea de cuán amplio puede ser el margen de mejora de nuestro país, particularmente con las enfermedades mentales, pero en específico con el TDAH. En cualquier caso, las necesidades en torno a la atención de las personas con este trastorno, con el TDAH, son muy similares en los distintos países europeos, sobre todo los más cercanos a nuestro entorno. Pasa, pues obviamente, como he comentado anteriormente, por un aumento en el conocimiento, en la concienciación de la sociedad sobre el impacto del trastorno, por buscar dinámicas que permitan un diagnóstico precoz de la enfermedad y obviamente por mejorar la formación de los profesionales, así como aumentar evidentemente los recursos para la atención y apoyo a los pacientes, ¿no? Desde programas integrales de ayuda a esta persona en distintos ámbitos, tanto escolar, social, laboral, etcétera. Ya se nos agota el tiempo. Las últimas dos preguntas serían: ¿hacia dónde avanza la neurociencia y cómo han sido estas 2 últimas décadas? Bueno, esto es una pregunta amplísima y da para muchísimo debate, ¿no? Yo creo que en estos últimos años se ha beneficiado la neurociencia particularmente en los esfuerzos que ha habido en cuanto a innovación, desarrollo de nuevas tecnologías. Esto ha permitido de alguna manera que los diagnósticos sean mucho más rápidos, más precisos y que se dispongan, pues obviamente, de distintas opciones terapéuticas que sean cada vez más eficaces y sobre todo que aborden las peculiaridades de cada uno de los pacientes, ¿no? En el terreno de la atención sanitaria, pues en las últimas 2 décadas particularmente se ha avanzado muchísimo en cuanto a formación de los profesionales sanitarios, en cuanto al manejo de estas enfermedades mentales y particularmente el TDAH. Sin embargo, se comenta muchísimo de este tema y es que hay que seguir trabajando para que se dispongan cada vez más de más herramientas de mejor calidad que permitan pues, dar respuesta a las necesidades de los pacientes y sobre todo la particularización de los casos individuales que padecen, digamos, con enfermedades mentales y particularmente con el TDAH. Muchas gracias, Fernando. Esperamos verle en otra ocasión. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.